Hola, ¿cómo estás? Yo soy Jesús Manuel Ábalos García de Alba y la verdad es que me da muchísimo gusto estar el día de hoy contigo. Y fíjate que hoy vamos a platicar sobre un tema súper interesante. Hoy vamos a hablar sobre la equidad y la inclusión social. Posiblemente hemos escuchado el término de equidad y el término de inclusión. Hoy nos iremos un poquito más a fondo con temas, más bien con este tema para que tú te des cuenta cómo habrá que aterrizarlo, cómo hay que trabajarlo, cómo hay que vivirlo. Porque fíjate, la equidad es súper interesante. La equidad se conoce como la justicia social, así tal cual, que se caracteriza por la imparcialidad para reconocer el derecho de cada persona, utilizando la equivalencia para ser iguales. Fíjate, qué importante. ¿A qué nos referimos con la equivalencia? ¿Sí? Porque es una palabra que de pronto puede sonar ahí un poquito medio rara, pero dependiendo del grupo también, de la situación, es donde vamos a generar esa palabra de equivalencia, aunque la idea es que todos tengamos el acceso al mismo bienestar, eso es uno, y la otra, a las mismas condiciones. Qué importante eso. Todos tenemos derecho a vivir con un bienestar óptimo y que podamos acceder a las mismas condiciones que todos los demás. Ojo, ahora, la equidad social es la aplicación de derechos y obligaciones de manera justa y equitativa a las personas independientemente de la clase social a la que pertenezcan. Ok. ¿Cómo podemos entender esto? La verdad es que es interesante. La persona que vive en la ciudad tiene bienes y servicios, o vámonos a esta parte de servicios, ¿sí? Tiene derecho al agua. De la misma manera, en las zonas rurales debe de existir lo mismo, lo mismito, aunque las condiciones sean diferentes. Posiblemente no tendrán el agua en el grifo de su casa, pero sí deben de tener el pozo en donde puedan acceder todos al agua, ¿sí? Para que posteriormente puedan acceder a lo mismo. En el tema de la escuela, en la parte educativa, todos tienen derecho a asistir a la escuela. Así de sencillo, no importa quién sea, si es de una zona rural, si es de la metrópoli o si es, de la cabecera municipal, no importa. El acceso debe de ser el mismo. Otro ejemplo, una persona que a lo mejor su preferencia o su identidad sexual es diferente a la de otras personas, tiene los mismos derechos que los demás o debería de tener los mismos derechos que los demás. ¿Sale? Entonces, ojo con eso. Fíjate, la equidad social no pretende eliminar las diferencias existentes, sino valorarlas y ofrecerles un trato equivalente para superar las desigualdades sociales existentes en la sociedad. Hay algunas que pueden ser solucionadas de manera muy práctica, hay otras que aún no. Por la situación. Entonces se generan estas equivalencias en donde la persona pueda acceder a lo mismo desde su propia personalidad, ¿sí? Desde la situación que está viviendo esa persona, desde su personalidad jurídica, desde dónde se encuentra él o ella parada. Ahora, fíjate, se denomina inclusión a toda actitud política o tendencia que busque integrar en las personas dentro de la sociedad, buscando que contribuyan con sus talentos y a la vez se vean correspondidas con los beneficios que la sociedad ofrece. A ver, quiero poner un ejemplo muy sencillo. Ustedes imagínense a lo mejor una persona privada de su libertad, ¿sí? Las personas privadas de su libertad son aquellas que se encuentran en los centros penitenciarios, ¿no?
¿Tienen derechos? Sí, claro que tienen derechos. O sea, no porque de pronto se encuentren dentro de un centro penitenciario no quiere decir que no tengan derechos. De hecho, hay que cuidar sus derechos. Ajá. Porque mientras esas personas se desahoga o se resuelve su situación jurídica, todas esas personas son inocentes. Y mientras se encuentran en ese proceso de sentencia, al punto en el que ya existe un proceso con el cual se dicta la sentencia, sea un mes, 2 meses, 50 años, 600 años, no sé, aún así, las personas que llegan a tener su sentencia tienen derechos y hay que cuidarlos conforme a la dinámica que viven internamente. Ahí es donde se realiza una equivalencia. Ok, yo tengo derecho a comunicarme. ¿Ellos también? Sí. ¿Tienen derecho de realizar la llamada? Claro. De hecho, hoy en día en Querétaro lo hacen a través de videoconferencias, además de las llamadas telefónicas. ¿Tienen derecho a un abogado? Sí. ¿Particular? Sí. ¿Puede ser uno que sea otorgado por el gobierno? Sí. Entonces, todas esas cosas son situaciones que van generando o van eliminando ese rezago social, esa desigualdad. Se va buscando que todos seamos partícipes de lo mismo. Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado de que nosotros no seamos fríos y pensemos de que ciertos grupos no pueden tener esa inclusión. No. O que de pronto no podemos ser equitativos con ellos. No, es importante entender que esa parte es fundamental. Ahora, la inclusión social significa integrar a la vida comunitaria a todos los miembros de la sociedad, independientemente de su origen, su actividad, condición socioeconómica o de su propio pensamiento. ¿Qué quiere decir? A ver, ¿ustedes cómo lo entenderían? ¿Cómo incluimos en esta parte a las personas en condición socioeconómica o en condición de pensamiento? ¿Cómo las incluimos? ¿Cómo los podemos poner en esta parte comunitaria? ¿Cómo sería? Bueno, ustedes imagínense, nos vamos a ir al tema a lo mejor religioso, ¿sí? Las personas que son católicas, las personas que son cristianas, las personas que son testigos de Jehová, tienen la misma posibilidad de trabajar y de acceder a un puesto o de acceder a bienes y servicios igual que todos los demás. Sin importar si unos creen en Dios, si otros creen en la Virgen María, si otros no creen en los santos, si otros creen que ya vino, ya regresó, lo que ustedes quieran, no importa. ¿Sale? Entonces, son parte de la sociedad. Las personas discapacitadas, por ejemplo, ¿sí? ¿Cómo incluimos a las personas discapacitadas? ¿Cómo las incluimos en esta parte productiva? ¿Cómo les damos esa dinámica? ¿Cómo seguimos valorando su personalidad jurídica y les seguimos dando derechos a esas personas? Ah, bueno, pues es que trabajan. Es que dependiendo posiblemente de su discapacidad pueden obtener un cargo igual que a lo mejor que una persona que no tenga la discapacidad. Entonces, todo esto es importante, ¿sale? Ahora, fíjate, cuando nosotros tenemos claro que el tema de la inclusión se debe de dar de manera natural y esta parte equitativa es un derecho de todos, es algo que se va trabajando y es un tema de educación. ¿Cómo estamos formando a los niños, niñas y adolescentes en esta parte de la equidad? ¿Qué les estamos enseñando? ¿Cómo los estamos promoviendo a que tengan este dilema ético y entiendan que es un tema que debe de ser un derecho? La equidad, ¿sí? Hombre, que el trabajo te da ciertos frutos y te permite, dependiendo del esfuerzo que tú hagas, ciertas cosas y acceder a otro tipo de cosas, adelante, eso está padrísimo. Pero ojo, ¿sí? Dependiendo de los grupos,
dependiendo del grupo al que tú pertenezcas, a veces tú puedes participar y puedes estar en un grupo vulnerable. A las niñas y a los niños, ¿cómo manejamos esta equidad y esta inclusión? ¿Cómo les damos esa situación de reconocimiento? ¿Cómo los hacemos partícipes en las dinámicas sociales? Porque eso es importantísimo. Cuando nosotros tenemos eso claro, hombre, pues vamos entendiendo que la dinámica nos pone en una situación pareja, en un piso parejo. Fíjate, existen dos términos muy interesantes en el tema de la inclusión social, en el tema de la equidad social. Fíjate, esta parte tiene la aceptación y la carga positiva porque está enfocado a incluir, ¿sale? Fíjate, qué importante. O sea, en esta parte es fundamental que lo entendamos. Existe una situación de aceptación al hablar de equidad y de inclusión. Y tiene una carga positiva para quienes lo rodean. Entonces, cuando nosotros formamos y educamos conforme a la equidad y conforme a la inclusión, siempre se va a ver de manera positiva. Nunca va a tener una carga negativa. Ahora, fíjate, la inclusión social es un concepto relativo, ¿sale? Porque permite ser comparado a través de las circunstancias que van teniendo las personas. Entonces, necesito tener todos los elementos a mi mano, al alcance de mis manos, para poder desarrollar el juicio en este tema. Ahora, hay tres espacios fundamentales en el tema de la equidad y de la inclusión. El primero, el espacio ciudadano. ¿Qué es el espacio ciudadano? Bueno, es en donde cualquier persona, colectivo o lo que sea, así tal cual, dentro de un territorio, contemple el acceso garantizado de las personas, de la ciudadanía. Así. Es un espacio garantizado. Si yo quiero obtener cultura, pues yo tengo acceso a museos de arte, puedo acceder a la biblioteca del estado, puedo acceder a la biblioteca municipal. Ah, pero es que tengo silla de ruedas. Ah, bueno, pues ese espacio debe de tener, o en teoría debería de tener, esa rampa para que yo pudiera acceder, ¿sí? O accesar, ¿sale? Entonces, los espacios ciudadanos deben de tener esas características en donde exista esa equidad y esa inclusión social, sin importar la edad, sin importar la religión, sin importar si llega a tener una discapacidad. El segundo es este espacio de los vínculos sociales. Cuando nosotros hablamos de vínculos sociales, fíjense qué interesante. El ser humano, la única manera que tiene para comunicarse y la única manera que tiene para crecer es a través del otro. Una persona que se encuentra aislada, ¿cómo va a crecer? No podría. Necesita del otro para crecer, necesita del otro para comunicarse, necesita del otro para ser también, porque le va a permitir debatir sus ideas, cuestionar las del otro. Entonces, fíjate, la inclusión social, es esta parte de las redes que se tienen para que una persona se pueda vincular. Supongamos que tenemos una comunidad de personas con discapacidad visual. ¿Tenemos una red de apoyo para esas personas que tienen discapacidad visual? ¿Sí? ¿Tenemos una red de apoyo para las personas que tienen síndrome de Down? ¿Tenemos una red de apoyo para aquellas personas que posiblemente tienen un problema de adicción? Todo eso es importante. ¿Cómo lo conocemos? ¿Lo conocemos? Nos hemos dado a la tarea de investigar o de crear estas instancias que nos permiten vincularnos. Entendamos eso. Si nosotros no tenemos del otro o de la otra para crecer, se vuelve muy complicado. Y más dependiendo de la situación, porque hay algunos espacios que tienen un nivel de expertise súper profesionalizado
para poder acompañar ese tipo de personas. Las personas con una discapacidad auditiva podrán formar a las personas que tienen una discapacidad visual o intelectual. Posiblemente les cueste más trabajo y posiblemente no tengan los elementos necesarios para hacer el abordaje prudente. Entonces, cuidemos esa parte. Necesitamos entender que eso es fundamental. Ahora, el tercer espacio y que también es muy, pero muy importante, es el espacio mercantil. ¿Tú qué entiendes por espacio mercantil? Pues es ese espacio en donde las personas pueden comercializar o pueden trabajar. Así de sencillo. Yo tengo un producto, lo quiero comercializar, lo quiero vender, tengo derecho. ¿Sí? Oye, pero es que hay una refresquera enorme y yo quiero vender refrescos, son refrescos artesanales. ¿Tienes derecho? Así, tal cual. Oye, pero yo produzco espárragos. Ah, bueno, pues tienes derecho a la producción, a la venta de los mismos, de socializarlos también. Entonces, oye, pero es que tengo una discapacidad visual y tengo, ¿cómo se llama? La venta de los espárragos. Pues hazlo. La ley te protege, tienes ese derecho de expresar, tienes ese derecho de comunicar, tienes ese derecho también de obtener beneficios, de obtener esa parte que tú estás buscando, esa parte del bienestar es fundamental, porque de eso se trata. Todos trabajamos y buscamos esa inclusión y esa equidad para podernos comunicar de manera general y sentirnos cómodos y no nos sintamos agredidos ni mucho menos vulnerados. Entonces, el tener esa parte claro es fundamental. Eso es inclusión. ¿Sí? Eso es equidad. Ahora, no podemos hablar de inclusión sin de pronto no hablar de la exclusión. ¿Cuáles son los puntos en los que regularmente las personas se llegan a sentir excluidas? Y es un tema social, el tema de la educación, la vivienda y los ingresos. Podemos hablar de exclusión y de pronto también tocamos ciertas palabras como puede ser vulnerabilidad, desigualdad, marginación y pobreza. ¿Existen? ¿En pleno siglo XXI existen? Claro que existen. Por desgracia existen. Entonces, lo que no podemos hacer es excluir. Lo que busca la inclusión es que formen parte de la sociedad, que tomen esta acción participativa, que tengan esta cultura de la paz para poder sumar, para poder ofrecer. No hay de otra, ¿sale? Entonces, si tú de pronto te das cuenta que te encuentras vulnerado o te encuentras excluido o excluida, ¿cómo lo vas a resolver? ¿Qué piensas hacer? ¿Te vas a quedar ahí? ¿Vas a permitir que las demás personas sigan diciendo que no tienes ese derecho a ese espacio? Yo creo que no. Todos lo necesitamos, ¿sale? Entonces, cuando yo tengo claro eso, me estoy dando cuenta de que todo eso me permite conformar una sociedad muchísimo más sana, mucho más estructurada. Ahora, las características de la equidad se refiere a la importancia de ofrecer más y mejor educación a los estudiantes. ¿Sale? O sea, fíjate qué importante. Más y mejor educación. Todas las niñas, los niños y adolescentes deben de tener la misma oportunidad de acceso a la educación. No importa su origen, no importa su posición económica. Se lo merecen. Todos tienen la posibilidad de tener igualdad de oportunidades, igualdad de circunstancias. Hay que hacerlo, hay que tenerlo claro. Ahora, fíjate, la equidad implica el mejoramiento de la calidad de la educación de los más necesitados. Discriminación positiva para las escuelas pobres
y el énfasis en el potencial de los grupos marginados. ¿Y esto qué ocurre? Que si de pronto existe alguna población que está marginada, lo que hay que hacer es entrarle, adecuarla e incluirla socialmente. Tomar en cuenta las cosas que necesita para resolver ese rezago. No se vale llegar a decir, bueno, pobrecitos, no tienen agua, pues así se quedan. Ya el próximo gobierno lo resolverá. Ya la próxima empresa podrá solucionar el tema de las prestaciones. No, eso se debe de resolver en el momento. Eso requiere todo el compromiso de las personas para poder solucionar. Eso es equidad. Eliminar esa brecha generacional. Eliminar esa brecha de crecimiento. Que todos puedan acceder y que todos puedan crecer. Entonces, si lo tenemos claro, estamos del otro lado. Ahora, las características de la inclusión tratan de construir una escuela que responda no solo a las necesidades de algunos alumnos, sino a la de todos los alumnos, basándose en las habilidades propias y creando respuestas dependiendo de la situación. Necesitamos generar certezas. Necesitamos crear certezas. Y tú, sin importar el espacio en el que te desenvuelvas, sin importar dónde te encuentres, tú debes de generar una inclusión. Tú debes de generar una equidad. ¿Cómo? Con tus acciones. Si de pronto tu personal o las personas que laboran contigo necesitan los insumos necesarios para poder estar realizando su trabajo profesionalmente. Imagínate un alumno que va a la escuela y no tiene libros. O supongamos que viene de una comunidad de lengua indígena y todos los libros están en español. No, pues lo primero que necesito hacer es, este chavo necesita un libro acorde a su lenguaje, de acuerdo a su lengua, de acuerdo a sus necesidades. O sea, tampoco tengo por qué yo hacer que él se adapte a mí. Yo le tengo que ofrecer esas herramientas, sin importar dónde sea. Yo se las debo de proveer. Entonces, la equidad en el campo de la educación hace referencia al trato igual. Al trato igual. Si tenemos algún niño o alguna niña o algún adolescente que provenga de alguna comunidad indígena, se merece el mismo trato que aquel que es empresario y forma parte de una institución o de una corporación transnacional. No importa, son iguales, porque estamos hablando de los derechos como persona, de los derechos como ciudadano. No de los derechos que yo debo de tener de manera individual, o sea, son generales. Todos podemos acceder a ellos. Entendamos eso, porque de pronto pensamos de tú sí, tú no, tú sí, tú no, tú sí, tú no. No, todos tenemos derecho a tener las mismas oportunidades y dos, sentirnos incluidos, sentirnos acompañados dentro de nuestra sociedad. No hay de otra, ¿sale? Aquí sí está prohibido excluir y está prohibido llegar y pensar que por la condición mental o física de una persona se puede quedar fuera. Eso es una equivocación. Entonces, si nosotros tenemos claro tanto la equidad como la inclusión, ¿cómo la podemos vivir? ¿Cómo podemos vivir la equidad y la inclusión? ¿Cómo la podemos hacer de manera práctica? ¿Sí? Si yo ofrezco 5 dulces y tengo 5 personas, pues en teoría uno le debería de tocar a cada persona. Pero es que uno es discapacitado visualmente, eso no importa, tiene el mismo derecho. Es que mide 1.50 y para este trabajo solamente
puede ingresar una persona de 1,70 para arriba. Habrá que ver si sus capacidades le permiten equilibrar esa parte que no tiene en cuestión de la estatura, pero no le puedo decir que no, porque si no lo estoy limitando, lo estoy excluyendo. Y si estamos hablando que incluir precisamente es sumar, ¿cómo por qué tengo que hacer esa parte? Debo de ser cuidadoso. La equidad y la inclusión siempre van amalgamadas. Son parte de un todo. Entendamos eso. ¿Hacia dónde vamos en el tema de la equidad? ¿Hacia dónde vamos en el tema de la inclusión? ¿Cómo vamos? ¿Qué nos falta? ¿Cómo estamos sumando? Te toca a ti. Es súper importante eso, porque lo que no puede hacer es limitar el crecimiento de una persona por tus ideas. Porque de pronto tú crees que es lo mejor, porque de pronto tú crees que no se merece crecer esa persona. Entonces necesitamos la equidad, necesitamos incluir. ¿Dónde está? ¿Dónde está lo complicado? ¿Tú eres una persona que posiblemente se siente excluida? ¿Te sientes excluido o excluida? ¿Quién lo ha hecho? ¿Cómo te estás atendiendo para resolver esa parte? ¿Cómo te has preparado para a lo mejor no depender de lo que digan las demás personas y valorar tu propia personalidad? Decir, yo quiero creer en esto, yo quiero hacer esto. ¿Cómo te estás preparando? ¿Te estás preparando? Entonces, si nosotros entendemos desde esta visión la equidad y la inclusión, pues entonces nos estamos dando cuenta que estamos muchísimo más adelante que cuando iniciamos y estamos muchísimo más comprometidos socialmente, porque estamos hablando de sumar. Estamos hablando de que las demás personas se incluyan para generar mejores espacios ciudadanos, mejores hogares. Esta parte de los hogares, ¿cómo es importante? Digo, ya lo mencionaremos en otra cápsula, pero la familia puede ser, más bien, ¿la familia puede generar una inequidad? Sí. ¿La familia puede generar una exclusión? Sí. Y a veces, aunque se escuche feo, es mejor estar solo que mal acompañado. No hay de otra, porque eso implica crecer, implica desarrollar, implica estar alerta. Entonces, si estamos hablando de la inclusión, a mí me gustaría que te lleves esta pregunta. ¿Cómo estás incluyendo a las personas con alguna discapacidad en tu vida? ¿Cómo estás incluyendo a las personas que tienen a lo mejor alguna necesidad educativa especial? ¿Cómo les das seguimiento? ¿Cómo te estás preparando tú para incluirte socialmente en tu nuevo grupo social? Porque no es lo mismo que yo tenga 40, 41, 45, a que tenga 39. Y mucho menos las personas que son adultas mayores de 60 y tantos años. ¿Cómo te estás preparando para sumarlas, para incluirlas? Sin generar juicio alguno. Sin generar esta idea de, ay, es que son musulmanes, es que vienen de Turquía o vienen de sepa dónde. No, son hondureños, son ticos, son nicaragüenses, no importa. La equidad lo que busca es este bienestar parejo conforme a las realidades y a las necesidades que tiene cada uno. Hay que hacerlo. Atrévete. ¿Qué tanto es tantito? Yo soy Jesús Manuel Ábalos, ¿sí? Y de verdad, el día de hoy me encantó participar en este tema. Espero que tú tomes tus propias consideraciones y tengas tus propias reflexiones. ¿Qué aprendes el día de hoy sobre la inclusión y sobre la equidad?
Lo que necesites, estoy a tus órdenes. Nos vemos en la próxima cápsula. Bye, gone.